Hola a todos, querida familia de Estrella de Belén, es un gusto poder saludarles. Bienvenidos a una semana más de esta serie de mensajes que hemos llamado Fe en Acción, en la que estamos estudiando la carta del apóstol Santiago para ver cómo la fe y la acción, la fe y las obras van juntas. Es algo que no puede separarse y vamos a entrar a revisar unos pasajes que son un poco complicados del Evangelio, porque Santiago menciona cómo la salvación está ligada a las obras, mientras que por otra parte Pablo en Romanos dice que la salvación solo es por fe. Entonces vamos a analizar estos dos puntos de vista, vamos a analizar estos dos pasajes para darnos cuenta que precisamente las dos cosas se unen y van de la mano. Y vamos a estar estudiando Santiago, en particular Santiago 2:14, pero también Romanos 3:28. Vamos a estudiar los versos 20 al 24 de Santiago capítulo 2. Y yo quiero invitarles a que podamos descubrir a través de todos estos pasajes, a través de todo este mensaje, cómo es que la fe es sacrificial. La fe sacrificial desde el punto de vista del ejemplo de Abraham, que el mismo apóstol Santiago nos describe en estos pasajes. Así que les invito a ir al verso 20 de Santiago capítulo 2, que dice de la siguiente manera: ¿Qué tonto eres? ¿Crees que quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Ahora vamos a enfocarnos por unos segundos en esta parte final del verso 24. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. ¿Cómo se compara esto con Romanos 3:28? Fíjense lo que dice allá: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Cómo podemos entender la salvación cuando Santiago 2 dice una cosa y Romanos 3 dice otra? Bueno, la idea de este mensaje no es poner cara a cara a Pablo y a Santiago para que se den ahí unos trompadas. No. La intención es revisar los dos pasajes para que podamos ver cómo uno perfectamente se complementa con el otro, para ayudarnos a entender en un sentido mucho más amplio y más profundo cómo es la salvación. Ambos defienden exactamente el mismo evangelio, pero atacan diferentes enemigos de este mismo evangelio. Observen lo que digo. En Romanos, Pablo lo que está atacando es el legalismo. Había un grupo de personas que estaban diciendo y pensando que si tú no cumplías con los rituales que la ley exige, como la circuncisión, como todas las fiestas, en fin, todos los rituales que están descritos en el Antiguo Testamento, entonces no podías ser salvo, aún teniendo fe en Jesucristo. Lo que nos hace pensar que la salvación entonces se logra siguiendo los rituales de la ley. Pero por otra parte tenemos a Santiago peleando en contra de la creencia de que la fe puede quedarse en el plano meramente intelectual. Con que tú conozcas, sepas que Dios existe y entonces sepas que tú que tienes fe, al menos en tu mente, con eso basta. Ambos están peleando en contra de los dos extremos del asunto. Esta clase de fe, dice, lo acabamos de leer la semana pasada, y si ustedes van unos versos antes lo pueden leer ahí. Esta clase de fe es la que se describe en Santiago que tienen los demonios. Una fe meramente intelectual, que no transforma nada en su vida, que no les lleva a una convicción de pecado, que no les lleva a una acción en obediencia a las instrucciones de Dios, pero que saben que está allí. ¿Y qué dice la Escritura? Los demonios tienen esa clase de fe. En este pasaje vamos a observar algunas palabras claves y vamos a detenernos por un segundo y preguntarnos qué significa esta palabra y a qué se refiere cuando escuchamos. Y vamos a entrar allí. Lo primero dice: ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? La primera palabra clave que encontramos en estos pasajes es la palabra fe. La palabra fe.
Y vamos a ver dos imágenes de esta fe, dos imágenes de la fe. La primera es la fe muerta. La semana pasada hablábamos un poco al respecto de eso. ¿Cuál es la fe muerta? La fe que no salva. Este tipo de fe es la fe que tienen los demonios, la cual no es fe del todo realmente no es una clase de fe, está muerta. Y es una fe que solo se queda en el plano intelectual. De modo que quienes viven esta clase de fe saben que Dios existe, saben que es poderoso, saben que puede salvar, pero no le han confiado su vida a ese Dios del cual tienen la teoría, pero no han experimentado en forma personal. Y la Biblia lo dice con claridad, los demonios lo creen y tiemblan. Pero hay otra clase de fe. La otra fe es la fe viva, la fe que salva. Es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Santiago 2:1 dice, es la fe que soporta la tentación. Es la fe que no solo escucha la palabra, sino que también la obedece. Es la fe que es enemiga del mundo, pero es amiga de Dios. Es la imagen de fe que obtenemos en todo el libro de Santiago. La clase de fe en la que no solo creo en Dios, sino que también le creo a Él. Por lo tanto, mi vida demuestra con mi testimonio, con mi forma de ser, de hablar, de pensar, de relacionarme con otras personas, una confianza plena en Dios y en sus promesas. Si seguimos adelante, verso 21 dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan esa historia tremenda? Ese es uno de mis pasajes favoritos. Es increíble ver a Abraham. Yo me imagino a Abraham y a Isaac, él llevando la leña, y luego Abraham amarrándolo allí sobre el altar y a punto de clavarle un cuchillo cuando de pronto Dios dice, detente. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos. Yo sé que hay momentos en los que tú seguramente has pensado, ¡ay, voy a matar a este niño! Pero claro que eso es una expresión que no realmente es real, es solamente producto de nuestra desesperación por alguna desobediencia. La palabra que encontramos aquí es justo. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham? Y quiero mostrarles dos imágenes de la justicia. Hay una justicia que es la justicia posicional. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Esta clase de justicia, esto es lo que pasa en el punto inicial de la salvación. Cuando tú decides poner tu fe en Cristo Jesús y creer que Él es tu Señor y tu Salvador, en ese momento, por la gracia de Dios, eres declarado justo delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él te viste de la justicia de Cristo y cuando tú te presentas delante de Él, lo que Él ve no es un asqueroso pecador terrible que merece la muerte, sino alguien en quien la justicia de Jesús, que no pecó, que es el sacrificio expiatorio perfecto, viene a posicionarse. Esa justicia de Jesucristo nos da una nueva posición delante de Dios, que es una posición de justicia. Y por eso debemos estar vestidos de esta justicia de Cristo y con esa justicia tenemos paz con Dios. De otro modo, si esto no pasa, somos enemigos de Dios. Pero por la justicia de Cristo, dada a nosotros en el momento de poner nuestra fe, ahora somos amigos de Dios. Pero hay otra justicia, la justicia práctica. Una dice cómo nos presentamos delante de Dios, pero la otra dice cómo vivimos delante de Dios. Una vez que somos declarados justos, ¿significa que somos perfectos y somos justificados en cada cosa que hacemos? No, por supuesto que no. Seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa y seguimos creciendo en nuestra justificación práctica. Es decir, estamos en busca de la justificación. Estamos avanzando en la justificación, en la santificación. Y Pablo habla sobre esto en 2 Timoteo 2:22, que nosotros perseguimos la justicia y demostramos justicia en la manera que vivimos. Ahora, estos pasajes no están totalmente desconectados. El hecho de que estamos vestidos en la justicia de Cristo se manifiesta en la manera que vivimos. Si yo ahora tengo la justicia de Cristo conmigo porque Él me la regaló por su gracia, ahora entonces yo debo vivir mostrando esa justicia
al mundo que me rodea. Lo que necesitamos ver es que a veces las Escrituras se refieren a la justificación como una justicia posicional, que es cómo nos presentamos delante de Dios, lo cual pasa en el momento de nuestra salvación, pero otras veces se refiere a la justicia práctica, de cómo vivimos delante de Dios. Es un proceso por el cual debemos pasar y en el cual nosotros cedemos el control a Dios, y entonces Él toma el control y entonces Él vive la vida a través de nosotros. Por eso es vital ceder el control absoluto de nuestras vidas al Espíritu Santo. Y eso solo es posible en la medida en la que nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, a través de un tiempo íntimo con Él, a través de un tiempo en el que Él hace su obra en nosotros. Verso 22, ¿ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿De quién está hablando? De Abraham. Abraham, que es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. La siguiente palabra que encontramos en este verso es obras o acciones. Y hay dos imágenes que necesitamos entender de las obras. Las obras de la carne, que es la primera de ellas. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Las que no honran a Dios. Es la manera en que Pablo muy a menudo habla de la forma de comportarnos que está totalmente lejana de lo que Dios exige de nosotros, de lo que Dios demanda de nosotros. Cuando Él habla sobre las obras de la ley, cuando Él habla sobre eso en Gálatas, lo que está diciendo es: tú estás haciendo estas obras, tú estás circuncidado, tú estás siguiendo los rituales, absteniéndote de estas comidas. Eso es legalismo. Legalismo y rituales religiosos en busca del favor de Dios. ¿Por qué? Porque la gente practicaba todo eso pensando que de esa manera podrían estar más cerca de Dios o podrían ganar el favor de Dios. Pero la Biblia dice que no es así. La salvación no se trata de lo bien que te portes o de lo mucho que hagas o no hagas, sino de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que fue a la cruz para morir por tus pecados y los míos. En realidad, ¿piensas que hay algo que puedas hacer para ganar el favor de un Dios santo a través de las obras de la ley que estás haciendo? Esas obras son impulsadas por la carne, impulsadas por el orgullo. Lo que estos fariseos estaban mostrando en aquel momento, lo que estas personas legalistas estaban mostrando en aquel momento, era más bien un deseo de sobresalir, de que todos lo vieran y pensaran: ¡ay, qué santo y qué piadoso es esa persona! Eso es legalismo y debemos evitarlo a toda costa y con todo lo que hay en nosotros. Las obras de la carne son las obras que no honran a Dios. Y por otra parte, las obras de la carne tienen que ver con todos los pecados, con los terribles y más sucios pecados que puedas imaginar. De hecho, encontramos una lista de cosas que no honran a Dios, y no te la voy a dar para no darte ideas, pero búscala en la Biblia. Ahí está la lista de las obras de la carne. Una persona que no tiene una fe viva, una fe real, una fe que salva, va a dejarse llevar por las obras de la carne. Pero una persona que tiene una fe viva, una fe real, una fe que salva, va a hacer a un lado las obras de la carne y va a tomar las obras que son el fruto de la fe, que son las que dan gloria a Dios. Por eso vemos estas dos opciones: las obras de la carne y las obras de la fe o del Espíritu. Cuando Santiago habla sobre las obras, lo que Santiago está hablando es sobre la obediencia, la misericordia, el cuidado a los pobres, el amor a los necesitados, estas cosas que derivan de una fe viva, verdadera, y de un Dios misericordioso que al morar en nuestro corazón, de ahí fluye la necesidad de amar, de ayudar, de cuidar, de atender a otros menos favorecidos. Entonces la fe en un amoroso y compasivo Dios produce este tipo de obras hacia otros. Produce amor, y eso siempre tiene el propósito de honrar a Dios, y al final, cuando eso sucede, eso da gloria a Dios. Ahora, ¿cómo funcionan? En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Y le dice: así será tu descendencia como las estrellas del cielo.
Y en el verso 6 le dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Lo que está citando Santiago aquí es que Abraham le creyó a Dios. Y ahora el tiempo que pasa entre Génesis 15 y Génesis 22, algunos eruditos piensan que fueron más o menos unos 30 años, Dios le da a Isaac y luego un día Dios le dice, ahora toma tu hijo, el de la promesa, y sube a la montaña y sacrifícalo. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! ¿Y qué hace Abraham? Pues hace exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Obedeció a Dios, tomó a su hijo, el de la promesa, su único hijo, subió a la montaña de Moriah y levantó el cuchillo para sacrificarlo, y en ese momento Dios a través de un ángel le dijo, no, ya ahora sé, ahora veo que tienes fe, que me crees, que me temes. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que él obedeció a Dios aun cuando significaba pagar un gran costo. Como decíamos hace rato, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificar a su hijo si Dios se los pidiera? Gracias a Dios no nos lo ha pedido. Pero si lo hiciera, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Harías lo mismo que hizo Abraham? Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios aun cuando significaba un gran costo para él, incluso cuando todo parecía no tener sentido. ¿Y qué hizo Dios? Proveyó un sacrificio sustituto. Así que en Génesis 22, Isaac no murió. Ahora bien, aquí está la pregunta. ¿La fe de Abraham, dónde empezó? ¿En Génesis 22? Por supuesto que no. Su fe empezó cuando le creyó a Dios en el verso 15. En el capítulo 15. Lo que Santiago está diciendo es que la razón por la cual Abraham hizo lo que hizo en Génesis 22 es porque desde el 15 había estado caminando con Dios, había decidido creerle a Dios, poner su fe en Dios de tal manera que él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios dijera que hiciera. ¿Y tú? Porque yo estoy seguro que Dios te ha dado algunas cuantas instrucciones en estos últimos días. Y también estoy seguro que ninguna de esas instrucciones que te ha dado son más extremas que la que le dio a Abraham en este pasaje. Estoy seguro que Dios no te ha pedido que sacrifiques a tu hijo. Pero tal vez Dios te ha pedido que lo busques más. Que ames a tal o cual persona de tu familia. Que perdones a aquel que te lastimó, que hagas esto o que hagas ello, que ayudes a alguien en estos momentos de necesidad de algún modo. ¿Cómo andamos en eso? La fe de Abraham no empezó allí, empezó cuando le creyó a Dios en el 15. Y lo que Santiago está diciendo es que la razón por la cual existe Génesis 22 es porque le creyó a Dios en Génesis 15. Lo que yo quiero es que tú veas la relación entre la fe y las obras. La fe produce obras. Abraham fue capaz de obedecer el mandato de Dios porque creía en Él, porque le creyó a Él. Si tú decides creer en Dios y creerle a Dios, entonces esa fe va a producir cosas que tú ni siquiera te imaginabas que podrías hacer o que debías hacer. Vas a ver cosas que en tu vida habías visto. ¿Te das cuenta de esto? Esto es de lo que estamos hablando. Cuando tenemos una fe viva y verdadera y volteamos a ver el mundo que nos rodea y vemos la gran necesidad que hay, no nos podemos quedar en paz y tranquilos. Ustedes saben bien, lo están diciendo en todos los noticieros, otra vez actos de violencia relacionados con protestas en contra del abuso policial en los Estados Unidos. Y cada vez que vemos esas imágenes y a todos los deportistas que han decidido no jugar su deporte en protesta por todo lo que está pasando, pues pensamos, bueno, eso nos queda muy lejos, pero ¿qué hay de nosotros? Porque esto es algo que también nos afecta en México.
Ha pasado con los médicos, con las enfermeras, con el personal de los hospitales que están enfrentando el COVID, cómo han sido agredidos. Ha pasado de muchas maneras con personas que por ser diferentes a nosotros, entonces los hacemos a un lado, los ponemos aparte. Es triste decirlo, pero estas cosas pasan. Lo que este pasaje nos quiere enseñar es que la fe produce obras. Y las obras hacen crecer la fe. Es decir, la fe produce en mí un deseo de ir y ayudar a alguien, y cuando voy y lo hago, entonces mi fe crece. Y entonces esto se convierte en un círculo virtuoso que me hace ser más y más como Cristo. Cuanto más confiamos en Dios, más obedecemos a Dios. Cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios es porque no confiamos en Dios, y cada vez que pecamos es por nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Dios. Y este tiempo de pandemia, en donde estamos en una situación tan terrible como la que vivimos, es el momento perfecto para demostrar esta clase de fe. Porque yo veo gente que está derrumbada pensando esto es lo peor que nos ha pasado en la vida, y entonces en vez de poner su confianza en Dios y de tomar una actitud de enfrentar la pandemia tomados de la mano del Señor y caminando hacia donde Él nos quiere llevar y mostrando un testimonio transformado, ¿qué pasa? Nos derrumbamos, le creemos las mentiras a Satanás que nos dice Dios ya te olvidó, a Dios no le importas, y no nos damos cuenta que los que necesitan ponerse de rodillas y creerle a Dios y decirle aquí estoy, haz de mí y conmigo lo que tú quieras, somos nosotros. Pensamos que sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, así que pasamos por alto lo que Él nos ha dicho. Hacemos lo que deseamos, lo que creemos que es mejor, porque no confiamos en que lo que Dios dice es lo mejor para nosotros. En lo que Dios manda es lo mejor para nosotros. Pero cuanto más confiamos en Dios, más obedecemos a Dios, porque la fe produce obras y luego esas obras producen más fe. ¿No es una realidad que cuanto más obedecemos a Dios, más nuestra fe madura y más crecemos para seguir confiando más y más en Dios? Cuanto más tiempo caminemos con Él y miramos su fidelidad para nosotros y para otros, entonces más confiamos en Él. Verso 23, fíjate lo que dice allí. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado, ¿cómo? Amigo de Dios. ¿Te gustaría ser llamado amigo de Dios? Pues igual que como Abraham, lo que tienes que hacer es creerle. La última palabra clave la encontramos en el verso 24. En este verso 24 las cosas se ponen un poco difíciles. Observen lo que dice ahí. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Necesitamos ver estas dos imágenes de la justificación. ¿Por qué? Porque ser justificado es ser declarado justo delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tú y yo ser declarados justos delante de Dios? ¿Por fe o por obras? Quiero que sepas que tu respuesta a esta pregunta es eternamente importante, porque de ella depende tu eternidad. El Evangelio gira alrededor de lo que nosotros respondamos a esta pregunta. ¿A qué me refiero? Santiago se refiere nuevamente a Abraham. Y como Pablo lo refiere también, no tenemos tiempo en este momento para ir hacia atrás y ver todo el capítulo 4 de Romanos, pero lo que Pablo hace en este capítulo cuando habla sobre la justificación en Abraham, se está enfocando en el punto inicial cuando Abraham cree en Dios. Génesis 15:6, allá dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que Pablo está tratando de mostrar es que hay personas que están tratando de ganar el favor de Dios, pero Abraham fue declarado justo delante de Dios antes de hacer nada.
Antes de salir de su tierra y de su parentela, antes de sacrificar o de hacer el intento de obedecer a Dios en la orden de sacrificar a su hijo, antes de hacer todo eso, Abraham creyó a Dios. Antes de ser circuncidado, antes de tener que hacer todo lo que al final leemos en la historia que hizo. No había hecho nada, pero ya le había creído a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Y eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí para nosotros. Santiago, por otro lado, lo que está observando es la imagen completa. Esa fe de Abraham lo hizo ser obediente al mandato del Señor y llegar hasta el punto de estar dispuesto a ofrecer a su propio hijo, porque Dios así lo había mandado, en obediencia a lo que Dios había dicho que había que hacer. Santiago está viendo la vida de Abraham enfocándose en una perspectiva totalmente diferente a la de Pablo, por lo que él se enfoca en Romanos 4. Y vamos a ver aquí dos imágenes de esta clase de justificación. En primer lugar estamos hablando de la justificación inicial, el inicio de la vida cristiana de una persona, cuando por fe tú te arrepientes de tu pecado y entonces le dices a Cristo que Él es tu Señor y tu Salvador. En ese momento eres declarado justo delante de Dios. Y entonces Dios te reviste de esta justicia. Y esa es la razón por la que Pablo habla de la justificación inicial en el capítulo 5 de Romanos. Justificados, pues, por la fe, dice la Escritura, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Y el peligro que Pablo quiere evitarnos es pensar que las obras son un medio necesario de salvación. No lo son, no son un medio necesario de salvación, pero son la evidencia de la salvación, es lo que está queriendo decirnos. Ahora, hay una justificación final, la confirmación de la vida del cristiano, es decir, todo empieza con la justificación inicial cuando tú decides creer, pero luego avanza hasta la justificación final, la confirmación de la vida del cristiano. Las obras vienen a ser la evidencia de esa fe que al principio tuviste. Y la ausencia de esas obras son la evidencia de que no hay tal fe, por lo tanto no hay tal justificación. Mira, yo no quiero enredar todo esto de tal manera que sea muy complicado de entender, más bien lo que quiero es simplificarlo. Observa tu propia vida, porque claro, cuando escuchamos esta clase de mensajes, tenemos la sensación de codear al de al lado y decir, ¿oyes lo que está diciendo el pastor? No, observa tu propia vida. ¿Tu propia vida da evidencia de esta clase de fe? La forma como tú hablas, la forma como tú piensas, la forma como tú te relacionas con otras personas, como tú vives, tu testimonio de vida personal, ¿da evidencia de esta clase de fe? Porque ese es el análisis que tenemos que hacer y ser muy honestos y decir, no da evidencia. Entonces tengo que hacer un ajuste en mi vida y pensar, Dios, tal vez nunca creí genuinamente. Mi vida no cambia. Sigo pecando de la misma manera que lo hacía antes de conocer a Cristo, sigo hablando como hablaba antes, sigo yendo a los mismos lugares, sigo frecuentando a las mismas personas, sigo haciendo todo lo que no te honraba en ese entonces, lo sigo haciendo. ¿Dónde está la transformación? El peligro que Santiago quiere evitarnos es pensar que las obras no son necesarias como evidencia de nuestra salvación. Si no hay evidencia, no hay salvación, lo decíamos la semana pasada. ¿Queremos tener una fe sacrificial como la de Abraham? Necesitamos tener una fe real desde el principio. Y luego dejar que esa fe nos lleve a ser obedientes a Dios. Y que Dios haga su obra poderosa en nosotros. Por eso tienes que analizar tu vida, especialmente en estos tiempos de pandemia. Porque la pandemia ha sacado a flote todas esas cosas de nuestra vida que nos hacen sentir vulnerables y que no nos ayudan. Hace algunas semanas yo grababa una cápsula de estas de 5 minutos en la palabra, en donde decía que lo único que verdaderamente necesitamos es a Cristo en el corazón.
Y a lo mejor a veces pensamos que lo que necesitamos es trabajo, o es salud, o es que se acabe la crisis económica, o que se acabe la crisis de salud. Pero realmente lo único que necesitamos es a Cristo. Porque cuando tenemos a Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y lo decíamos también en el día de estudio bíblico y oración de esta semana, pase lo que pase, somos suyos. No hay nada que temer. Él está en control de nuestras vidas, si es que de verdad Él está en control de tu vida. Y eso es de lo único de lo que debes asegurarte en este momento, de tener una fe correcta, una fe verdadera, una fe que de verdad se hace evidente en tu forma de conducirte en la vida. Si lo único que haces es señalar el pecado y el error de los demás, eres como esa persona que tiene una viga en su propio ojo y lo que puede ver, lo único que puede ver es la paja en el ojo ajeno. Haz una evaluación personal. Para terminar, dos cosas, dos verdades. La primera verdad, la salvación es por la fe. No somos salvos por las obras que pudiésemos hacer. No vamos a poder ganar ningún favor de Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la buena noticia en esto? No necesitas hacer nada para que Dios te ame. Dios te ama. Dios es amor. Él no puede dejar de amar a la humanidad. Y Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si esta es la primera vez que tú te conectas con nosotros, si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, quiero que tú sepas que Dios te ama y estuvo dispuesto a dar la vida de su propio Hijo, un amor sacrificial para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos salvos por la fe en Cristo, por la fe inicial en Cristo, somos hechos justos delante del Padre. Y si tú fueras a preguntarle a Santiago o a Pablo, ¿cómo puedo ser hecho justo delante de Dios? La respuesta de ellos sería la misma. Primero, Cristo es la base de nuestra salvación. Santiago 2.1 dice, cree en nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque Él ha hecho la obra, Él ha vencido el pecado, Él se levantó de la tumba y está exaltado en las alturas. Así que no tienes nada que añadir. Cristo es la solución, su persona, su obra, Él es la base, el fundamento de nuestra salvación. Lo único que debes de hacer es creer que Él y su obra son suficientes para tu salvación. Pero la segunda verdad es que esta fe obra. Esta fe se pone en acción. Cuando Cristo te hace nacer de nuevo, Él te da una nueva vida. Estás vivo para Cristo, caminas con Cristo y tu vida da el fruto de su presencia en ti. Observa la vida de Abraham. Si por la fe inicial él fue hecho justo delante de Dios, ese fue el principio de un trayecto en el cual él caminó con Dios. Fue su amigo, fue obediente y sumiso a la instrucción de Dios por su fe. Por la fe continua en Cristo, tú puedes caminar con Dios como su amigo. Hay una fe fácil, desenfrenada, llamada cristiandad, que asume que puede ser hecho justo delante de Dios, simplemente haciendo una oración, levantando tu mano, o por el simple hecho de pensar que pues tú eres hijo de alguien que es cristiano. Las obras vienen a ser entonces la confirmación y la evidencia de una fe genuina, de una obediencia radical y sacrificial. Así que yo quiero animarte a hacer una evaluación personal de tu vida. ¿Tengo esta clase de fe que tenía Abraham? Que estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado que él tenía, que era su propio hijo. Y tal vez te suena un poco lejos esa figura y no te hace sentido, pero déjame decírtelo de esta manera. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu coche, tu casa, tu Xbox? ¿Estarías dispuesto
a dejar de lado lo que más amas, si Dios así te lo pidiera? De eso se trata la fe, de amar más a Dios que a nada y a nadie en este mundo. Sea un hijo, un esposo, un amigo, un tío, un primo, un familiar, un abuelo, algo material o lo que sea. Y ahí es donde necesitamos ser totalmente honestos y doblar nuestras rodillas y venir a Dios y decirle: Señor, perdóname por todo el tiempo en el que tú no has sido lo primero en mi vida. Perdóname por todas las veces que mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con otros no ha demostrado la fe que digo tener en ti. A ese punto necesitamos llegar. ¿Por qué soy creyente? ¿Por tradición? ¿Porque vengo a la iglesia? ¿Porque me conecto con tal iglesia? No. Porque Dios está sentado en el trono de mi corazón y Él gobierna. Así que hay que hacer una evaluación honesta y pensar: Dios, ayúdame. Te necesito. Quiero tener una fe sacrificial como la de Abraham, una fe que está dispuesta a dejar lo que sea, si tú así me lo pides. Oremos. Padre, oramos para que tú traigas esta clase de fe a nuestras vidas, para que no nos conformemos con una fe muerta que no sirve, una fe que no nos transforma, una fe que no cumple ningún propósito, sino más bien una fe tan profunda y tan íntima contigo, que creamos en ti, pero que te creamos a ti, para que cuando tú pidas algo, nosotros lo hagamos, para que cuando algo sea necesario, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver la necesidad que hay en el mundo en el que vivimos, necesidades físicas, materiales, emocionales, espirituales, de todo tipo, Señor, para que nuestro corazón realmente se duela por aquellos por los cuales tú también te dueles, y que nuestra vida de verdad demuestre lo que decimos creer. Ayúdanos con toda honestidad a poder poner nuestra vida en una evaluación honesta contigo, y haznos ver aquello que tú quieres transformar en nosotros. Perdónanos por no haberte dado el primer lugar. Perdónanos por poner otras cosas, por amar otras cosas mucho más que a ti. Y ayúdanos y transfórmanos, porque queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Por favor, toca la vida de alguno que a lo mejor se conectó hoy por primera vez, o no por primera vez, pero que nunca había escuchado algo como esto, y toca su vida produciendo una fe viva, verdadera, una fe que le salve del pecado, de la muerte, y le dé vida eterna. Padre, gracias por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.